El mercado de las telecomunicaciones tuvo esta semana un sacudón importante. A través de varias resoluciones firmadas el martes 14 por el presidente Luis Lacalle Pou, 5 empresas de televisión cable, 3 de ellas de Montevideo, una de Canelones y otra de Colonia, fueron autorizadas a brindar servicios de acceso a Internet. Con esta decisión, que responde a un viejo reclamo de los cableoperadores, Antel pierde el monopolio del servicio de transmisión de datos por vía alámbrica. Las empresas beneficiadas con estas decisiones habían obtenido en 2016 fallos favorables de la Suprema Corte de Justicia a los recursos de inconstitucionalidad presentados contra un artículo de la Ley de Medios del año 2014 que prohíbe a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual prestar al mismo tiempo servicios de telecomunicaciones de telefonía o transmisión de datos. Bueno, ¿cómo se fundamenta esta serie de resoluciones? ¿Qué consecuencias tiene este cambio que acaba de producirse, que se señala desde el gobierno y desde el sector privado a la polémica que ya se ha ido instalando? Les proponemos 2 puntos de vista, primero con el director nacional de Telecomunicaciones y luego con el presidente de CUTA, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Estamos en primer lugar con el doctor Guzmán Acosta y Lara, director nacional de Telecomunicaciones en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Doctor Acosta y Lara, buen día. Buen día, un gusto en estar con ustedes. A ver, esta resolución del Poder Ejecutivo o estas resoluciones abarcan solo a 5 cableoperadores que, como yo decía, obtuvieron en noviembre de 2016 fallos favorables de la Suprema Corte a recursos de inconstitucionalidad que habían presentado contra el artículo 56 de la Ley de Medios del año 2014. Pero aquellas sentencias, esas sentencias de inconstitucionalidad son, como decía yo, de noviembre de 2016. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué los permisos se les otorgan hoy, 5 años y medio después de los fallos? Bueno, el tema es así. Los gobiernos anteriores, a pesar de que había una sentencia de inconstitucionalidad, políticamente no cumplieron con esa sentencia y esto podría generar juicios inclusive del Estado. Durante asumió este gobierno, lo primero que se hizo este gobierno es hablar de la ley de medios, derogar la ley de medios. Y ahí hicimos un trabajo muy, muy importante con la bancada de la coalición, pero también con todos los actores, inclusive CUTA ha participado activamente en esto. Lamentablemente no hemos podido llegar a los consensos que pretendíamos y en los tiempos que necesitábamos, ¿no? Porque este tema, como ustedes verán, se alarga de hace mucho tiempo y obviamente perjudica no a los cableoperadores solo, lo dedica a la sociedad. ¿Por qué? Porque esto es tener más proveedores de Internet, es más servicio para la gente, es más libertad para la gente, y si hay más servicios, no solamente va a mejorar la calidad y la competencia, sino van a mejorar los precios. Creo que eso es un tema que no podemos perder de vista. Pero muy insisto con la pregunta, ¿por qué las resoluciones se toman ahora, concretamente en este mes de junio del año 2022? El propio Poder Ejecutivo pudo haberlas adoptado, no sé, hace 6 meses, hace un año. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están de algún modo forzando a que se concrete dentro de la coalición de gobierno el acuerdo que está pendiente para resolver esto por la vía legal? Mire, hay 30 operadores más que están a punto también de tener la sentencia y que nos van a llegar, y a medida que lleguen también se les vamos a ir dando. Pero como nosotros necesitamos, obviamente, consensos a nivel legislativo, ¿no? Hay 2 propuestas. Una, de derogar el 56, que ya lo hicimos, ya vino esa propuesta el año pasado y no se llegó a un acuerdo porque se ponía la palabra a cableoperadores del interior. Y ahora se propone la derogación solamente de ese artículo. Ha tenido más alternativas, si mi repaso está bien. Ha habido 4 intentos del gobierno para habilitar por ley a los cableoperadores la prestación de este servicio de transmisión de datos. A ver, primero estaba en el proyecto de ley de urgente consideración, ¿no? Exacto. Se desglosó del proyecto de ley de urgente consideración porque se había complicado ese punto y se lo pasó al proyecto de nueva ley de medios,
que está empantanado hace 2 años en la Cámara de Diputados. Después se quiso incluir este cambio en la rendición de cuentas del año pasado, pero no prosperó. Y ahora hay un proyecto de ley del diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, que busca sortear justamente ese bloqueo, ¿no? ¿Este es un buen resumen? Es un muy buen resumen, y te agrego otro. Nosotros, o por esa vía o por la derogación total en la propia rendición de cuentas, vamos a otorgar al resto de los cableoperadores el acceso a Internet. Porque es un reclamo justo. No puede ser que hace 2016 venimos con este tema, y además de eso, en todas partes del mundo eso ocurre. Volvemos al tema, parece que de la portabilidad numérica. Esto pasó también con el tema de la portabilidad numérica. Cuba y Venezuela y Uruguay son los únicos lugares donde los cableoperadores no pueden dar Internet. Y es ridículo, totalmente ridículo. Y además, esto nosotros acá no le ponemos ninguna obligación a Antel, que quede bien claro. Acá damos a los cableoperadores en su área geográfica por la cual tienen su licencia en cada departamento a poder dar Internet. Lo van a poder hacer con su red propia, que muchos la tienen, con su cable coaxial y cambiarán por fibra, o lo podrán hacer con acuerdos con Antel, con el cual muchos ya tienen. A ver, usted hace esa puntualización de que no se obliga a Antel a nada, porque en una de las redacciones, la original creo que era la del proyecto de ley de urgente consideración, sí estaba establecida esa obligación, ¿no? Sí, después se quitó. Por eso fuimos negociando, fuimos ampliando. El gobierno ha tenido toda la buena voluntad de escuchar a todas las partes y también de proteger todos los intereses, incluyendo los de la empresa pública. Acá la empresa pública, si quiere abrir otro negocio, como puede ser un negocio con los cableoperadores, es una decisión exclusiva del ente, ¿no? En la cual el gobierno no se va a meter. Lo que el gobierno sí está dando una señal política clara es que la gente va a tener más de un proveedor y que eso va a acelerar aún más el proceso de red de fibra en todo el país, que todavía estaba incompleto y que es necesario, y que además van a tener entretenimiento y fibra en un mismo cable, para que todos los uruguayos nos entiendan. Yo creo que eso es más libertad y gana el consumidor, que es lo que nosotros tenemos que estar velando. Enseguida volvemos a la polémica sobre qué implica esto para Antel, pero quiero terminar de entender por qué las resoluciones salen ahora. Usted recién en esta respuesta anterior manejó el término señal política. ¿Ustedes, el Poder Ejecutivo, resuelve sacar estas 5 autorizaciones ahora como una señal política, incluso hacia adentro de la coalición de gobierno, para que efectivamente salga la solución otra, la general, la legal que está pendiente? Y mire, la gente no puede esperar más, ¿no? Yo creo que no podemos seguir en otro intento más. Se lo va a poder explicar Melo con mayor certeza que yo de lo que implica seguir demorando esto. Porque la tecnología no para y ustedes ven las aplicaciones cómo están hoy compitiendo directamente con los cableoperadores en todo el país y en todos lados, y obviamente esto afecta también a estas empresas, microempresas y pequeñas empresas que están en todo el país. Por eso no, le preguntaba si era una señal para empujar el acuerdo dentro de la coalición de gobierno, porque lo que acaba de salir, esto que acaba de salir esta semana, genera dentro del mercado de televisión cable una situación, ¿cómo llamarla?, anómala, extraña, ¿no? Porque hay 5 empresas habilitadas a ofrecer Internet y todas las demás no, pese a que todas van a seguramente obtener fallos favorables de la Suprema Corte de Justicia, pero en el corto plazo, quién sabe por cuántas semanas, hasta que vengan las otras sentencias de la Corte, hay unas empresas en una situación y otras en otra, ¿no? Hay como, no sé, un escenario de competencia desleal o algo por el estilo. Claro, nosotros lo que queremos buscar es que si seguíamos esperando y no íbamos generando pasos para generar esto, y podríamos seguir en otro intento fallido, que es lo que no queremos. Nosotros lo que queremos es que en poco tiempo, y le digo que en muy poco tiempo, ¿no? Porque hay muchas sentencias que están avanzadas y que 30 operadores más de 86 puedan tener pronto licencia, no es menor, y creo que el Poder Legislativo no puede quedar atrás de estas cosas. Y creo que el Poder Legislativo va a primar por sobre todas las cosas la cordura, y esto ha sido un compromiso de toda la coalición. Vamos a aclarar la cosa.
yo creo que esto es, queremos que esto se solucione acá en la propia rendición de cuentas. Y voy más, no te digo que solamente con el 56 alcanza, y le hemos hablado con Manini y con el grupo y con los diputados del sector. Acá la derogación de la ley de medios era un compromiso que veníamos teniendo desde que arrancó el gobierno y que era una de las leyes que era necesario discutir. Se discutió durante 2 años, se llegaron a casi el 100% de los acuerdos y en último momento no pudimos avanzar. O sea que estamos cerca y yo creo que hay que encaminar... Lo que se está complicando es la derogación total de la ley de medios. Ahí, por ejemplo, es donde Cabildo Abierto ha planteado objeciones. Aparentemente, incluso ese voto o esa disposición a votar estaría atada a otros asuntos, por ejemplo, la renovación de la integración de la Corte Electoral, ¿no? Se enredó por ese lado. Sí, esos temas más de política fina los maneja el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, pero hay distintos factores. Pero en lo que es estrictamente con el documento que veníamos hablando en la Comisión de Industria, donde se trabajó muy intensamente y donde el proyecto inclusive tuvo sus modificaciones, escuchando a todas las partes, ¿no? Uh-huh. Fue un trabajo arduo y muy bueno, y es una lástima que otros factores incidan y que puedan estar incluyendo, perjudicando el desarrollo de las telecomunicaciones, que es lo que nosotros queremos. Bueno, le estaba preguntando por una parte de la polémica, la que puede decirse que está planteada dentro del oficialismo, dentro de la coalición de gobierno. Enseguida quiero preguntarle por la otra polémica, la que ahora se ha abierto instantáneamente con la oposición. Seguimos en diálogo con el doctor Guzmán Acosta y Lara, director nacional de Telecomunicaciones en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Doctor Acosta y Lara, se produjo ya ayer en horas de la tarde el comienzo del debate sobre lo que implican estas resoluciones en cuanto a perforación del monopolio de Antel. Desde el año 2016, tanto el Frente Amplio como el sindicato de Antel vienen alertando que un cambio de este estilo, un cambio como el que ahora se configura, significaría que gigantes de las telecomunicaciones como Telefónica o como Claro pudieran ingresar al mercado televisivo, lo que sería todo un desafío para Antel, que debería competir justamente con estas grandes corporaciones en un mercado que está en constante disputa. Acá estoy leyendo frases textuales de algunos de los pronunciamientos. Bueno, ayer Carolina Cose, hoy intendenta, antes presidenta de Antel, antes ministra de Industria, dijo: estamos siendo testigos del vaciamiento de Antel. ¿Qué responde usted a esa lectura? Y mire, le respondo con lo mismo que le respondí a Carolina Cose con respecto a la portabilidad numérica, que nos pintaron de que era la debacle y lo único que significó eso fue bajar las tarifas en un 40% en el acceso a Internet móvil. Así que, evidentemente, tenemos dos visiones distintas, ¿no? Ella tiene una visión anticuada sobre las telecomunicaciones, en donde piensa de que cerrando el mercado es la única manera que hay para que Antel sobreviva. Y nosotros demostramos y estamos demostrando todo lo contrario, que Antel es fuerte, que Antel compite y que esto es un negocio más para Antel. Y ella lo sabe, lo que pasa que no lo dice. A ver, ¿cuál es el planteo? El planteo de la ingeniera Cose es, Antel en los últimos años llevó a cabo inversiones cuantiosas, importantes, por ejemplo, con el tendido de fibra óptica en buena parte del territorio nacional. Eso, más todo el equipamiento complementario, permitió, por ejemplo, que Uruguay enfrentara en mejores condiciones que otros países la emergencia sanitaria, por ejemplo, en la educación, por ejemplo, en la necesidad del trabajo a distancia, el trabajo virtual, etcétera. Bueno, esa inversión hecha por Antel, que es una inversión obviamente a largo plazo, ahora se ve complicada, se ve cuestionada en la medida que otros actores, otros agentes, en este caso las empresas de televisión cable, van también a estar autorizadas a vender servicios de acceso a Internet. Nada, vamos por partes. Hablando de... primero, la infraestructura de Antel va a ser siempre Antel. Primer punto. Segundo, la infraestructura que tanto se enorgullece la ingeniera Cose y nos enorgullecemos los uruguayos, faltó, y en la pandemia lo demostró.
vimos niños arriba de un alambrado tratando de conectarse. Vemos como el ingeniero Gurméndez, en un esfuerzo titánico, viene poniendo más de 50 antenas y 50 antenas más en zonas donde la ingeniera Cose nos llevó. Y déjeme aclarar estas cosas, porque son importantes. Si estamos haciendo tendidos de fibra en localidades, pero no te hablo en Cerro Chato o en lugares muy alejados, donde la ingeniera Cose se olvidó. Te hablo de Tala, te hablo de San Bautista, de San Jacinto, de lugares muy cercanos a Montevideo, que vive gente y que son lugares productivos, y donde la ingeniera Cose se olvidó, y hoy Antel está invirtiendo 170 millones de dólares más. ¿A qué es lo que voy con esto? La infraestructura va a seguir siendo de Antel, y es una infraestructura que Antel va a seguir liderándola. ¿Qué es lo que pasa ahora? A ver, los cableoperadores tienen dos opciones. Muchos de ellos, y se lo van a poder preguntar al siguiente entrevistado, están dispuestos a hacer su inversión propia de red, de lo que vendría a ser la última milla. Y otros van a alquilar, solicitarle alquilar a Antel, ¿no?, parte de esa fibra. Y es un negocio más para Antel, porque Antel, el caño de Antel, tiene fibra de sobra. No sé si me entiende. Es un negocio nuevo que se le suma a Antel, y va a depender de la ecuación económica que Antel maneje. Sencillo como eso. Entonces, pero podría ocurrir que de esa forma, incluso arrendando el cable operador infraestructura de Antel, le sacara clientes a Antel. No, mira, le puede llegar a sacar o le puede llegar a sumar clientes. A ver, ¿cuál es el razonamiento? Trato de seguir el planteo, sí, ¿no? Bueno, ¿cuál es el razonamiento? Esos cableoperadores van a estar ofreciendo el servicio de acceso a Internet junto con otros servicios, por ejemplo, el propio paquete de televisión cable, etcétera. Y en algunos de esos casos, además, los cableoperadores son empresas poderosas, fuertes, digamos, con origen internacional, etcétera. Sí, y más allá de los orígenes, si sean internacionales o locales, que la gran mayoría de los 86 cableoperadores, lo puede confirmármelo, son locales y departamentales, el negocio pueden terminar siendo distribuidores de Antel. A ver si para hablarlo, para que la gente lo entienda, ¿no? Pero la decisión final de eso la define siempre Antel. Antel es la que define. Y en todas partes del mundo, lo que llamamos el que construye la red o el actor dominante del mercado, es el que pone las reglas de juego. Y además de poner las reglas de juego, es el que le interesa que cuanto más tráfico haya en su red, más plata gana. Entonces parece que acá ese negocio no lo ven, o ese negocio... Antel es el único en el mundo que no le interesa. Le dio con las empresas que, inclusive privadas o que han invertido en otros lugares del mundo en su red, han terminado haciendo ese negocio, y al contrario, les interesa más el negocio mayorista que el negocio final individual. Y Antel va a seguir teniendo todos los negocios, porque todo el espectro de negocios los tiene Antel. Y eso está buenísimo para Antel como empresa pública con su fortaleza. Así que yo creo que estamos nuevamente, le diría a la ingeniera Cose, a demostrar de que con el cuco la gente no la lleva más. Acá la manera más importante de proteger a Antel es dando servicios y dando precios, ¿no? Y eso es lo que la gente quiere, mejor servicio y precio, y eso es lo que hace que la empresa pública lidere, como lideró el Banco Seguros, como está liderando ahora en el tema de la portabilidad numérica. Así que eso es lo que el resultado final que le tiene que interesar a la gente, y no venir con discursos anticuados para tratar de asustar a la gente de que se venden joyas o no se venden joyas. Acá lo que hay que hacer es dar más servicio, más calidad y hacer más eficiente Antel, que lo puede hacer, tiene espalda de sobra para hacerlo, porque es una de las mejores empresas de la región. Voy a la otra parte de las declaraciones que hizo ayer la ingeniera Cose. Dijo que esta medida o estas resoluciones que se acababan de adoptar son inconvenientes, antipatrióticas y de legalidad cuestionable. Ella no quiso profundizar en este último aspecto, el de la legalidad cuestionable, pero recordó que los fallos de la Suprema Corte de Justicia refieren a un artículo de una ley, la Ley de Medios del año 2014. A ese artículo, el 56,
fue declarado inconstitucional. Pero mientras tanto, insistió, continúa vigente la ley de creación de Antel, que le da este monopolio, que le otorga este monopolio, y señaló, bueno, hay abogados, hay especialistas que van a salir a argumentar en esta dirección en estas horas, ¿no? Mire, esto es lo que pasa cuando un ingeniero se pone a hablar de derecho, ¿no? Tiene problemas. O inventa los fallos, como ocurrió y lo tuvimos que demostrar en el Parlamento cuando fue Méndez a explicar que tenían que inventar fallos, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Puede aclarar a qué discusión se refiere? ¿Se acuerda cuando hablaran de la legalidad de o no de si Antel podía ser el Antel Arena? Inventaron un fallo, nada menos de un instituto de derecho que asesoró a la intendenta que Antel podía hacer estaba dentro de sus competencias hacer un estadio, ¿no? Y no tenía la firma de la cátedra que tenía que hacer, sino solamente de uno de los integrantes. O sea, eso quedó en evidencia y quedó demostrado. Entonces, ¿qué pasa? Acá están diciendo lo mismo. Se está basando en una interpretación, porque no hay ningún texto legal en donde diga de que el monopolio de Antel, además de la fija, incluye lo que es fibra. Eso no es así, y que me disculpe, sino que me traiga el artículo y lo exprese. Sí, se refieren, no y en eso creo que coinciden con Sutel, a lo que dispone la ley original en cuanto a prestar los servicios de telecomunicaciones urbanos y de larga distancia nacionales e internacionales, ¿no? Claro, exactamente. ¿Y dónde dice la otra parte? ¿Dónde dice que Antel no puede en relación a la fibra? No lo dice. A ver, no habla expresamente de la fibra, pero después en el artículo 12 de la ley 16.211 se define telecomunicaciones como toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. Creo recordar que va por ahí la argumentación. Esa es la argumentación. Se olvidó que hubo un referéndum y se olvidó de otras cosas, pero no importa. Esa no es la discusión de lleno, y hay varios catedráticos que dicen que no existe el monopolio de fibra legal de Antel. Eso lo podemos discutir en cualquier lugar. Ese es un tema en donde ella quiere decir de la legalidad, pero la legalidad de no cumplir con los fallos de la Suprema Corte se olvida también. O sea, lo que pasa es que ellos se acostumbraron a que los fallos del TCA y los fallos de la Suprema Corte no había que cumplirlos y no había ningún tipo de controles. Eso es lo que está acostumbrada la ingeniera COSE generalmente. Y eso nos ha traído consecuencias jurídicas importantes, porque seguimos pagando juicios heredados de la época COSE, ¿no? A ver, una precisión ahí. Lo que usted está señalando es que estos permisos solicitados por las empresas que habían obtenido en 2016 sentencias favorables de la Corte, ¿estos permisos debieron haberse otorgado en el gobierno anterior? Sí, totalmente. Cuando uno logra la inconstitucionalidad de una norma y no la aplica, presentaron la solicitud de clase B y se sentaron arriba de los expedientes. Fueron parte de los 540 expedientes que yo encontré en un sarcófago, ¿no? En un ropero en el Ministerio de Industria cuando asumí. Así que me viene a hablar de legalidad la ingeniera COSE. Me parece que es una falta de respeto a la ciudadanía. Parece que la ingeniera COSE está acostumbrada siempre a actuar de esa manera prepotente, en la cual nos tiene acostumbrados. Pero acá hay que hablarle a la gente de los servicios, que es lo más importante, ¿no? Hay que hablarle a la gente de cómo puede la gente acceder a Internet, que hoy es como el agua y como la luz, tan vital en un mundo donde tuvimos pandemia, en un mundo donde la tecnología avanza día a día, en un mundo donde estamos esperando la llegada del 5G y Uruguay lo que necesitamos que es el país entero esté 100% conectado, y donde no existan diferencias de tecnología entre Montevideo y el interior. Y no hacerla fácil, que fue la que hizo la ingeniera COSE. ¿Cuál fue lo fácil? Que, con el mayor respeto, si bien invirtió importante dinero con fibra óptica, si ella, en lugar de haber gastado 120 millones en el Antel Arenas, hubiera puesto esos 120 millones en Tala, en San Jacinto, en San Bautista, en Cerro Chato y en todas las localidades de 5.000, 6.000 habitantes que vive gente y que necesitan fibra al hogar,
¿no? Que hoy es vital porque es, tenerlo en esas localidades y que hoy tienen el mismo derecho que los montevideanos y los que viven en las zonas superpobladas, bueno, seguramente se le tendría que caer la cara de vergüenza. Así que vamos a poner las cosas en su sitio. Y acá otra de las cosas que dijo erróneamente y malintencionada es que damos las cosas a dedo. No, nosotros cumplimos con las sentencias judiciales, ingeniera, cumplimos con los fallos que nos dice el TCA, y además de hacer eso, acá no le vamos a dar a dedo a nadie. Acá le vamos a dar a todos los cableoperadores que están en esa misma situación, cumpliendo los fallos que tengamos o con la modificación legal que creemos que es totalmente viola la libertad. Eso es lo que va a hacer este gobierno y siempre vamos a optar por la libertad. Usted dice que los otros fallos de la Suprema Corte con respecto a los escritos presentados por cableoperadores están por salir, son cercanos, son inminentes. Sí, están cerca, más de 30 que ya están iniciando las acciones. Iniciaron las acciones hace unos meses atrás, cuando vieron que se trancaba todo el proceso de la ley de medios, optaron por ese camino, porque no podían esperar más, y bueno, apenas nos lleguen, vamos a actuar de la misma manera y con la misma imparcialidad que tenemos que hacer. Doctor Guzmán Acosta y Lara, director nacional de Telecomunicaciones en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, le agradezco su participación esta mañana. Hasta luego, Emiliano, gracias. Hasta pronto.